Estamos de vuelta aquí en su programa Energía, Combustibles y más y estamos haciendo recuentos del año 2021. Hemos empezado por energía muy bien expuesta por mis compañeros Ignacio Matos y José Colón, dando muchas pinceladas de los aspectos más importantes del pacto eléctrico, estos aspectos que deben ser concluidos, que deben continuar, aspectos de futuro y así por el estilo. Y bueno, y ahora nos toca a la parte de los combustibles. ¿Y quién mejor para iniciar la parte de los combustibles que nuestro asesor desde los Estados Unidos y colaborador Miguel Andújar, quien nos va a hablar de los movimientos de los precios internacionales del petróleo y sus derivados? Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, José, Ignacio. Un placer. Gracias por la oportunidad una nueva vez más. Todo bien por aquí. Hoy trataremos de hacer un recuento de lo que ha sucedido en lo que va del 2021. Que para ser un poco moderado, diríamos que ha sido un año lleno de turbulencia y de muchas Miguel, sorpresas. antes que continúe, se nota que hace frío allá y tú no estás cogiendo sol porque te ves bien, Se ve bien bien blanco. poco, falta de sol. Pero sí, sí, me hace falta el sol. Nada, le quería antes de empezar sobre el resumen, quería hacer un comentario bien rapidito sobre lo que decía José, que me llamó mucho la atención, de la seguridad eléctrica, de la electricidad. Sí. Y es que a veces tendemos, y no sé si ustedes comparten conmigo esto, tendemos a hacer un copy-paste de lo que hacen otros países, y mucha gente ven a España que se ha ido totalmente renovable, pero países como España tienen la ventaja que cuando tienen un percance con la energía renovable, le suple Marruecos le suple Marruecos con planta al carbón o le suple Francia con plantas nucleares. Nosotros no tenemos esa ventaja, entonces esas son cosas con las que hay que tener cuidado. Eso es así, Solo eso es que, así. pero bueno, siguiendo con el tema del asunto del petróleo, como les decía, ha sido un año lleno de sorpresas. Iniciamos el año con mucha incertidumbre, empezamos el año con no sabíamos cuándo íbamos a poder a restablecer, podemos hacer salir de nuevo la economía. Todavía no teníamos fecha para vacunas, todavía no teníamos la logística que se iba a utilizar para vacunas y por ende, por la incertidumbre y el shock del COVID, teníamos un petróleo alrededor de los $46. Yo recuerdo que cuando se hizo el presupuesto de la República Dominicana hablábamos entre 40 y $45 el barril por lo que quedaba del 2021. Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, hemos visto cómo la economía se ha reactivado, y eso lo hemos hablado un sinnúmero de ocasiones, más rápido de lo que muchos pensaban, incluyéndome en ese grupo. Y el petróleo no es ajeno a medida que la economía se va dinamizando. Yo siempre he dicho que uno de los principales indicadores de cómo va la economía global y la misma economía de la República Dominicana es el precio del petróleo y el mismo precio de la gasolina. O sea, hay una realidad. Si no hay quien está dispuesto a pagar por ese precio, simplemente no estaría en ese precio, por más crudo que suene. Eh, entonces, ese ha sido uno de las primeras luces que vimos, o sea, a medida que la gente se iba integrando, se va dinamizando el tráfico, la gente se va insertando más en la economía, el petróleo llegó hasta los $85, algo que fue algo atípico, no por los $85, sino en el momento en que lo hizo a final de este año. Otro de los inconvenientes que tuvimos este año fue el percance, para ponerlo de una manera, en Afganistán. Al Estados Unidos retirarse de Afganistán creó mucha incertidumbre, lo que creó volatilidad en los precios del petróleo. La volatilidad se traduce en no buena noticia para la República Dominicana, porque la volatilidad del petróleo se transmite a la gasolina y los demás derivados o pasan una de dos, o lo asume el gobierno como subsidio o lo asume el consumidor. También tenemos el caso del rejuego que se ha hecho este año entre la Organización de Países de Petróleo de la OPEP y que le han hecho el rejuego a los principales productores de los Estados Unidos, que son los productores Shell Oil, que representan más del 70% de la producción de los Estados Unidos. Y que creo que decíamos en la última intervención en el programa que los Shell Oil han sido el principal factor que Estados Unidos ha convertido
en un exportador neto de petróleo hoy en día. Sin embargo, hoy se ven amenazados por el auge que ha tenido y la política de estímulo que se han dado desde los Estados Unidos y Europa a la energía renovable. A verlo como una amenaza, aunque no se diga de manera pública, ellos han jugado al chantaje, vamos a decir, chantaje político. O sea, sabemos que para nadie es buen amigo tú tener unas elecciones, un petróleo alto, gasolina alta, y han disminuido la producción. Esa es la realidad. Aún se necesite más producción, han disminuido su producción y han tomado más tiempo de lo normal para reanudar la producción petrolera, sobre todo en los Estados Unidos. En el caso de los OPEC, ellos han mantenido su disciplina, la cual me ha asombrado porque históricamente no mantienen su disciplina en su cuota. Han aumentado de manera gradual, como se comprometieron, la producción de petróleo de 350.000 a 500.000 barriles de petróleo más al día. Sin embargo, eso no va al mismo ritmo que la demanda va subiendo. Estamos hablando que el 2020 la demanda era de 91 millones de barriles al día. Hoy en día estamos hablando de 96 millones de barriles y se percibe que para el 2022 crucemos los 102, 103 millones de barriles al día. O sea, eso es más. Perdóname, si me permites, yo sé que estamos hablando de un repaso de lo que ha sido el 2021, pero tú comenzabas tu comentario indicando que el precio del petróleo, pues en un momento llegó a principios de año, estuvo en los $46 como resultado de, digamos que de las incertidumbres derivadas de la pandemia como tal y de la forma en que se está enfrentando en ese momento. Ahora mismo, en estos momentos, estamos viendo cómo a nivel global se percibe, se nota, se palpa ya, un posible rebrote de la pandemia con posibles efectos inclusive otra vez de reclusivos. De hecho, hay países como Holanda que ya otra vez volvieron al confinamiento y algunas ciudades de Estados Unidos pues han comenzado también a tomar medidas restrictivas de libre tránsito y demás. ¿Cuál ves tú que podría ser o cuál es la proyección que ustedes en el mercado que tú analizas pues ven que podría ser respecto del efecto que tendría en principio este rebrote a partir de la variante del Omicron, si no me equivoco, respecto de cómo podría comenzar el precio del petróleo para 2022? Mira, buena pregunta esa. Hoy precisamente estaba yo escuchando un analista de Goldman Sachs, de las principales instituciones financieras de aquí, sobre todo en el área de energía, y comentaban, y estoy reflejando lo que yo decía, no, vuelvo y repito, yo no soy científico ni médico, decían que los datos que se ve, que ellos tienen, o que la base de datos es que la gran cantidad de contagiados que ellos ven hoy en día, sobre todo los vacunados, tienen menos incidencia de tener personas en cuidado intensivo. O sea, la probabilidad de que caigan en cuidado intensivo es menor y el virus per se es mucho menos letal. Y eso eso es gracias a la vacuna. Vuelvo y repito, eso es lo que decía Goldman Sachs. Entonces, sus proyecciones se mantienen iguales, independientemente de las malas noticias que hemos tenido con el nuevo brote, porque es una realidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, que tiene una densidad poblacional tan alta, hablaban de 21.000 nuevos contagiados la semana pasada, algo que es descabellado. Sin embargo, cuando uno ve las proyecciones del petróleo y uno ve el comportamiento del día a día, ciertamente uno ve que mermó las proyecciones hacia el alza, pero se mantiene lo que le dicen como una consolidación, o sea, como incertidumbre, pero nada de señales de un desplome. Inclusive, y escúchame que me salga un poco del tema, pero es correlacionado con el petróleo, el Banco Federal Norteamericano se pronunció la semana pasada y de manera directa hablaba de su miedo a la presión inflacionaria. Y por eso venía el desmonte gradual de la compra de bonos norteamericanos y posteriormente lo más probable es aumentar la tasa de interés, lo cual le pone presión a los mercados y le pone presión al sector, a los commodities y al petróleo. Sin embargo, el petróleo hoy, por ejemplo, cerró en 71,39. Entonces, la presión sigue hacia la alza a largo plazo. Entonces,
Así por lo menos que yo lo veo. Bueno, para nosotros nunca será una noticia No. muy agradable cuando se habla de a la alza y más aún, bueno, como tú bien señalas, el efecto inflacionario que tiene respecto de todo, o sea, de toda la actividad económica y más aún en cuanto al déficit presupuestario de nosotros, un país totalmente dependiente. Tú sabes que, hablando de todo un poco, a mí últimamente he estado viendo en la programación de la demanda, del abastecimiento de la demanda del CENI de aquí, de República Dominicana, que en la lista de méritos ya Punta Catalina, por el tema del carbón, ya no es el más barato. Ahora quien está siempre encima en la lista de méritos son las unidades que funcionan a gas natural. No sé, el futuro dice algo, las proyecciones dicen algo, los números, Miguel, en cuanto al carbón. Vamos a darle pausa, Miguel, para esa respuesta, para que nos dé después de la pausa, perdonen la redundancia, volvemos en breve. Energía, combustible.